En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos adentrándonos ya en el tiempo ordinario. Este es el domingo número 23 del tiempo ordinario y ya, pues como decíamos, estamos adentrándonos bastante. En esta ocasión aparece un texto en donde Jesucristo hace un milagro portentoso, cura a un sordo y tartamudo. Este pasaje, según nos lo quiere decir la Iglesia, interpretado también desde la primera lectura que hemos escuchado, uno nota cómo la Iglesia quiere como adentrarnos acerca o en el interior del ser humano, en el interior del hombre. Por eso es que no solo se trata de un milagro físico, sino se trata de un milagro como más grande. Decía la primera lectura, dice el Señor: digan a los de corazón apocado, es decir, de los que están tristes, ánimo, no teman. Y en la parte segunda del texto de la primera lectura decía: brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Pues en realidad esta es una lectura, si se interpreta, digamos, las acciones en sentido simbólico, entonces se trata de la interioridad del hombre por una deficiencia que tiene. Trasladándolo a la lectura del Evangelio, los oídos abiertos serían como símbolos de cómo una persona llega a ser capaz de recibir el mensaje de Jesucristo. Es lo que significa, por ejemplo, la sordera, que era una metáfora para hablar de la cerrazón y de la resistencia del oír. Entonces, desde este punto vamos a hablar un poquito en esta homilía, porque, como decimos, tenemos que trascender un poquito nosotros el puro milagro físico, que de hecho ya es bastante impresionante, porque ¿a quién no le atrae un milagro? Especialmente los que de pronto padecemos alguna enfermedad. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor viniera y con una palabra poderosa y fuerte que Él dijera, me quitara mis enfermedades? Y no digamos si me quitara mis problemas. A veces nosotros esa es la queja que tenemos con el Señor. Pero como personas de fe debemos trascender la mera materialidad del milagro. Pasémonos un poquito, como decía la lectura primera, por la interioridad del hombre, la interioridad de la persona. Cuando una persona, digamos, es así como debe ser, como Dios lo creó, entonces su corazón es como un jardín que florece, como un río que corre
y que da vida y está feliz, según lo que nos decía la lectura del Génesis cuando Dios creó. Entonces, cuando una persona es persona, es humano, desde su origen como Dios lo ha creado, pues es evidente que está muy feliz, es pleno, es alegre, es robusto, pues esa es la creación de Dios, la creación de Dios. Pero como todos sabemos la historia del pecado original, cuando lastimosamente el hombre hizo caso al demonio y entró el pecado en el mundo, entonces el hombre quedó como con una laguna. Quedó como una laguna. Y esto que voy a decir no quiero justificar para nada un escrito o unos dichos de un hombre que es el padre del psicoanálisis. Pero de alguna manera se quedó el hombre como sin papá, por decirlo de alguna manera. Se quedó como sin papá o como sin mamá, con una laguna, algo así como está pasando ahora en las sociedades, en donde las sociedades demasiado erotizadas, lastimosamente se hacen cosas y no se es responsable, de tal manera que muchos hijos, muchos niños, muchas niñas están como sin papá. Y entonces esa laguna que tienen en el corazón les genera tristeza, les genera agobio, les genera cansancio, les genera frustración. Entonces, por eso es que dice la lectura, digan a los de corazón apocado, ánimo. Entonces, ahorita en este tiempo vivimos así, tristemente vivimos así. Quisiéramos aquí sacar toda la realidad de por qué el ser humano se ha hecho sordo. Quisiéramos sacar todo, solo repetimos lo que ya hemos dicho, de que desde el pecado original el hombre ha quedado como con un vacío, como con una deficiencia, como que algo no funciona por dentro y por consiguiente, en lugar de hacer caso o de dar oído o de escuchar a Dios, que es su Padre, sin embargo se dedica a escuchar a otras personas o a otras cosas, la voz del mundo, la voz de la sociedad que les seduce y se hace como incapaz de escuchar el bien, de escuchar a Dios, de escuchar todo aquello que es para su bien. Si uno hace un pequeñísimo análisis de la realidad, hoy uno se da cuenta cómo la gente, digamos, tiene oídos sordos para escuchar el bien. De ahí viene, por ejemplo, las objeciones que cuando un sacerdote predica en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia, algún tema que en estos tiempos es muy espinoso, por ejemplo, la mujer no se puede operar, el hombre no puede mandar a su mujer a operarse, debe tener los hijos. Entonces aparecen objeciones, incluso insultos a la iglesia. ¿Y por qué? Uno se pregunta por qué la gente es incapaz de escuchar eso si estamos hablando para el bien de la persona. Porque si la persona no reproduce su virtualidad para dar vida, tanto la mujer como para el varón, evidentemente van a quedar, por decirlo de alguna manera, con lenguaje de la agricultura, van a quedar arjeñados, no se van a desarrollar plenamente. Pero tenemos muchas objeciones para escuchar el bien. Cuando una persona, ya sea la mamá, la esposa o el hijo, hace un llamado de atención al esposo o al papá o a un hermano, le dice, mira, no tomes. Pues es evidente que le están diciendo ahí que se está haciendo daño y que está causando daño tal vez a su familia. Pero la persona se hace incapaz de escuchar la intención que tiene la persona, ya sea la mamá, la hija, la esposa o la hermana, que está preocupada porque el Señor, aunque también ahora hay mujeres que toman, se está haciendo daño. Esa preocupación no la escucha la persona, sino lo que escucha es, ellos no quieren que yo me divierta,
No quieren que yo pase bien. Y entonces ahí viene la objeción, la protesta, incluso el insulto. ¿Y a vos qué te importa? Yo estoy tomando con mi dinero. Se hace como incapaz de escuchar el bien. Como no escucha, por consiguiente tampoco puede hablar. No puede hablar. Pero estoy poniendo ejemplos tal vez muy rudimentarios, pero si como digo, lo llevamos un poquito esto al nivel macro, al nivel grande de la sociedad, ya he puesto un ejemplo, la gente ahora es incapaz de escuchar aquellas palabras que son para bien de la persona. Por ejemplo, uno puede decir, la sexualidad está hecha para la reproducción exclusivamente, y está hecho el varón para la mujer y la mujer para el varón, y no hay más. Y aparecen por ahí, no faltan insultos, no faltan objeciones, no faltan pues pedradas que le tiran a uno, que uno es homófobo, retrógrado, gente del siglo pasado, gente de la época de dinosaurio, gente oscurantista, que no deja vivir. Esas son palabras de Federico Nietzsche, algunas de ellas que acabo de utilizar. Pero la gente se opone tenazmente y se supone que es para bien, porque los seres humanos debemos ser seres humanos. Nosotros no podemos ser animales. Animales, por ejemplo, un varón no puede ser como un animal teniendo un montón de mujeres como hace el perro macho o el gato macho o cualquier tipo de animal macho, sino que lo humano es una mujer para ese varón y al revés, un varón para aquella mujer. Pero la gente lo escucha como que no me deja desarrollarme, como que me quita mi libertad, como que no me deja que yo me divierta un poquito. Y le estamos hablando para que sea más humano. Algo así como cuando uno en el lenguaje de la agricultura, repito por segunda vez, cuando uno tiene su siembra, uno va a sembrar su milpa, pues uno quita la maleza, uno quita el pasto que no sirve, y le echa agüita, uno lo riega, si no hay lluvia uno lo riega. ¿Para qué? Porque uno quiere que la milpa sea más milpa, para que el maíz produzca maíz, para que el frijol produzca frijol. Y eso es lo que se intenta hacer a la hora que Cristo predica, que la iglesia predica, para bien de la persona, para que persona sea más persona, para que el hombre sea más hombre, verdadero ser humano varón, cromosomas XY, que la mujer sea verdaderamente mujer, verdaderamente mamá, verdaderamente esposa, verdaderamente hija, cromosomas XX. Pero no, tienen objeción y se hacen los sordos y no quieren escuchar que es para bien. O sea que esto nos está pasando a nosotros y por eso también tenemos nosotros grandes frustraciones, ¿verdad? Los de corazón apocado, como dice la lectura primera, porque en realidad no nos estamos desarrollando como debe ser. Como Cristo dice a los fariseos cuando le hablan del matrimonio. Entonces dice Jesucristo, en el principio no fue así. Está hablando del diseño, Jesucristo está hablando ahí del diseño original. ¿Cómo fuimos hechos nosotros? ¿Para qué fuimos hechos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino? Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestro destino y nosotros mismos nos oponemos. Por consiguiente, nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo, lo que está diciendo también la iglesia acá. Por consiguiente, y aquí esto es maravilloso, hoy nosotros podemos repetir la oración que Cristo hizo para que se le abrieran los oídos a esta persona para que fuera capaz de escuchar la buena noticia. La buena noticia, por supuesto, Dios está con nosotros. La oración es esa palabra que a veces, o más bien que el sacerdote utiliza cuando está bautizando a unos niños. El sacerdote en el ritual dice, toca los oídos del bebé y le dice efetá, que significa ábrete. Y entonces y dice unas palabras el sacerdote. A su tiempo, escuchar la palabra de Dios y proclamarla. Yo creo que nosotros todos tenemos que hacer esa oración, que se abra nuestro corazón, es decir, el oído de nuestro corazón,
para que nosotros verdaderamente escuchemos la voz de Jesucristo y para que, por supuesto, escuchando la voz de Jesucristo, se restaure, oiga esa palabra, hermano, se restaure nuestra vida, porque todos nosotros estamos también de corazón apocado, uno llora. Entonces, no nos estamos desarrollando plenamente, por eso nosotros hoy necesitamos pedir al Señor que también abra nuestro oído para que escuchemos la voz del Señor, como dice el Salmo 94. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, dice el Salmo 94, para que escuchando la voz de Dios, nuestra vida, hermanos, se restaure de pies a cabeza, dicho simbólicamente, es decir, todo nuestro ser necesita ser restaurado por el Señor, que Él abra el oído de nuestro corazón para que nosotros, escuchando su voz, nuestra vida sea verdaderamente íntegra, verdaderamente eficaz, verdaderamente feliz, verdaderamente sin frustraciones. Para que también nosotros al mismo tiempo que escuchemos la voz del Señor, a la hora que escuchamos la predicación de Él, la buena noticia, nosotros estamos hechos para estar con Él, al mismo tiempo también maravillándonos del milagro que brota, que hace Dios en favor de nuestra vida, nosotros también nos animemos a ya no ser tartamudos, ya no ser mudos, sino hablar de las maravillas del Señor. Porque imagino que este hombre, cuando el Señor le abrió los oídos y le tocó la lengua para que se le abriera también la boca, imagino que por eso es que la parte final del Evangelio dice, Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban con insistencia. Yo creo que también a nosotros nos hace falta el milagro de que Dios nos abra la boca, porque tenemos lengua para el mal. Tenemos lengua para el mal. Por ejemplo, para los chismes. Para los chismes la gente tiene una lengua. Tiene una lengua para las cosas del mal. Para la mala noticia. Ya se dieron cuenta cómo corren las malas noticias. Por ejemplo, la Julia se fue con su novio, se fue sola así, eso corre como que fuera pólvora, corre eso. En cambio, cuando hay una buena noticia, por ejemplo, el hermano Felipe se convirtió y ahora va a ser el ministro de la comunión. Nadie lo comenta. Esas buenas noticias no nos interesan. Por eso es que también nosotros necesitamos pedir milagro del Señor para que nuestra lengua se abre y proclamemos nosotros las buenas noticias. Que no tengamos oído nosotros para noticias nada más del mal, de la muerte, del fracaso, del pecado, de las cosas malas, sino para el bien y al mismo tiempo proclamar la buena noticia, porque noticias buenas hay. Como dije en una ocasión, precisamente por esa tendencia nuestra, los noticieros, y cuando nosotros decimos noticieros se refiere a cosas malas, a cosas duras, a cosas desastrosas, proliferan por todas partes, noticieros televisivos, noticieros audiovisuales, noticieros solo de audios, ahora modernamente en internet, en redes sociales, proliferan por todas partes porque son cosas del mal. Solo anuncian muerte, anuncian fracasos, anuncian terribles destrucciones, terribles catástrofes, anuncian muertes, violaciones, todo ese tipo de cosas anuncian. Y la gente nos fascina escuchar las malas noticias. En cambio, si un noticiero se dedica a decir buenas noticias, por ejemplo, se limpió el lago. Ya no van a botar árboles, acaban de firmar un convenio para ya no botar árboles. Eso a nadie le interesa. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros también pedir sanación, que se restaure el oído de nuestro corazón y que también se restaure nuestra lengua tartamuda, que nos sirve para hablar cosas buenas. Empecemos a proclamar la palabra de Dios, empecemos a proclamar la buena noticia, porque si vemos muy sufrido a la humanidad, que estoy seguro que nadie lo quiere, entonces la gente empiece a ser restaurada, la gente empieza a ser
más gente. El humano empieza a ser más humano, la mujer más mujer y el hombre más hombre. Que debe ser como debe ser y para lo que debe ser, porque todo debe ser restaurado, como dice también San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 8. La creación está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que está anunciando ahora esta lectura del Evangelio. Por eso es que la parte, cuando terminó el milagro que hizo Jesucristo físicamente hablando, entonces dice una expresión: todo lo hace muy bien. Está como recordando en el Génesis cuando Dios hizo la creación. Cuando Dios hizo el universo, hizo al ser humano, termina el texto y dice: todo ha sido hecho y todo es bueno. No hay nada malo, dice también el libro del Eclesiástico. En el ser humano no hay germen de muerte, dice el Eclesiastés, me parece que es, porque ese es el objetivo que Dios quiere. Pidamos al Señor que restaure nuestra vida a través de abrir nuestro oído de nuestro corazón, que abra nuestra lengua para proclamar la verdad, para proclamar el bien, y entonces para que el universo se restaure según el plan de Dios. Que así sea.